vamos como título. Vamos a ver el siguiente tema, ¿no es cierto? Determinación de fórmula mínima o empírica y fórmula molecular. Ya, entonces ese es nuestro título, ¿no? Ya, anote nada más el título. Anote el título, solo el título vamos a anotar, ¿ya? Solo el título y luego ya les comparto las diapositivas para que ustedes puedan observar y luego les explico y luego vamos a los ejercicios. Ya, pero en este momento solo vamos a colocar como título, ¿no? Determinación de fórmulas mínima o empíricas y moleculares. Ya, ese es el título de la clase del día de hoy. Determinación de fórmula empírica y fórmula molecular. La fórmula mínima empírica, fórmula molecular o verdadera. Ya, chicos, entonces les explico, ¿no? Les explico, vamos primero con los conceptos de lo que es una fórmula mínima, ¿no? Una fórmula empírica. Ya básicamente esta fórmula, ¿no es cierto? Nos va a indicar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Ustedes pueden observar el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Y básicamente lo que me indica esta fórmula mínima o empírica, ¿no? Es la relación mínima, ¿no es cierto? Es la relación mínima si nosotros hablamos de proporcionalidades, ¿no? De cualquier elemento, ya que están presentes en una molécula. Entonces yo aquí les coloqué algunos ejemplos. Luego veremos, ¿no es cierto?, cuáles son las fórmulas verdaderas de estas fórmulas empíricas. Ya, pero aquí ustedes pueden observar, ¿no?, cuál es la relación entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno de esta fórmula mínima. ¿Ya? Nosotros a partir de esta fórmula mínima, nosotros podemos determinar cuál es nuestra fórmula molecular o fórmula verdadera, ¿no? Entonces miren lo que nos indica aquí, ¿no? Indica la verdadera relación de los átomos que forman el compuesto que integran la molécula. Entonces miren, ¿no es cierto? Esta es la fórmula mínima de este compuesto. Bueno, este es un compuesto orgánico, ¿no? Conocido como el etano. Ya, pero ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que tienen la misma, en este caso se podría mencionar la misma composición de átomos, ¿no? Átomos de carbono y átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? De igual forma, no. En el compuesto en el cual se puede observar la fórmula molecular o verdadera, presentan la misma, ¿no es cierto?, la misma simbología, se podría decir. Ya, esa es nuestra fórmula mínima, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Miren esta parte. Este compuesto presenta átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? En diferentes proporcionalidades, ¿ya? Y a partir de esta fórmula mínima nosotros podemos determinar esta fórmula, miren, la fórmula en este caso, de la glucosa, ¿no? Y de igual forma ya les voy a explicar cómo nosotros podemos determinar a través de cálculos la fórmula mínima y la fórmula verdadera. Pero siempre es importante no tener en cuenta los conceptos, ¿no? De lo que es una fórmula mínima y lo que es una fórmula verdadera. Entonces, a partir de la fórmula mínima, nosotros vamos a determinar, ¿no?, cuál es la fórmula verdadera del compuesto. Ya. Entonces, miren, nosotros vamos a seguir una serie de pasos, ¿no? Vamos a seguir una serie de pasos que nos van a poder permitir, en este caso, realizar ciertos cálculos y poder determinar cuál es nuestra fórmula mínima. Y a partir de nuestra fórmula mínima, determinar cuál es la fórmula verdadera. ¿Ya? Entonces, solo les voy a describir, ¿no? Solo les voy a describir cuáles son los pasos. Y como les comenté, les voy a compartir las diapositivas para que ustedes puedan observar, ¿no es cierto?, nuevamente y resolver los ejercicios en base a estos pasos, ¿no? Entonces, miren, para determinar la fórmula mínima o empírica y verdadera o molecular de un compuesto se procede de la siguiente manera. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Primer paso, miren. Primer paso. Se obtiene la composición centesimal. Ya nosotros la anterior clase, ¿no es cierto?, ya habíamos observado esta parte de la composición centesimal o la composición porcentual. ¿No es cierto? ¿Qué me indicaba esta composición porcentual, no? El porcentaje, ¿no es cierto? El porcentaje en este caso puede ser de la masa, ¿no?, que encuentro en el compuesto químico.
Nosotros ya hicimos cálculos incluso, ¿no? De composición porcentual. Entonces, miren, o la cantidad de gramos, ¿no es cierto? O también podemos, en este caso, obtener la cantidad de gramos, ¿no? De cada elemento que conforma el compuesto. De cada elemento químico que va a conformar el compuesto. Ya, ese es nuestro primer paso, ¿no? Podemos determinar la composición porcentual o podemos determinar la cantidad en gramos de cada elemento que forma el compuesto. Ya, ¿cuál es nuestro segundo paso? Nuestro segundo paso vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Vamos a dividir. Dividimos el porcentaje, ¿no? El porcentaje del elemento o el peso de su combinación para la masa atómica del elemento. Ya, entonces este es nuestro paso, ¿no? Vamos a dividir la composición porcentual, la vamos a dividir para la masa del elemento. Ya, entonces aquí nosotros utilizaremos nuestra tabla periódica. Ya miren, este valor, ¿no es cierto? El valor que nosotros obtengamos de esta división, la vamos a dividir nuevamente para el menor, ya, para el menor de esto. Entonces nosotros vamos a tener que observar, ¿no? Y ver cuál es el dato menor en este caso. Cuando nosotros realizamos, ¿no es cierto? Nuevamente esta división, vamos a tener lo que es el número de átomo gramo que forma el compuesto, ¿ya? Este valor obtenido son los valores de la fórmula mínima. Entonces, este es nuestro segundo paso, ¿no? En este segundo paso nosotros obtendremos nuestra fórmula mínima. Ya luego, de igual forma, ya les voy a explicar, si no me entienden en esta parte. Pero estos son los pasos que vamos a seguir. Ya, nota, ¿no? Si algún valor obtenido no es entero, ¿no es cierto? Al momento de dividir, no obtenemos un valor que sea entero, ¿no es cierto? Lo vamos a multiplicar todos los valores por un número que al multiplicarlo nos resulte un número entero, ¿no? De igual forma ya veremos en algunos ejemplos. Nos tocará realizar este paso. Ya, finalmente para obtener la fórmula verdadera, ¿no? Entonces para obtener nuestra fórmula verdadera, vamos a dar un valor de X, ¿no? Y vamos a dividir, ¿no es cierto? El peso molecular en este caso de la fórmula mínima, para el peso molecular de la fórmula, en este caso, para el peso molecular, perdón, vamos a dividir, ¿no es cierto? El peso molecular de la fórmula mínima para el peso molecular del compuesto, ¿ya? Y luego vamos a multiplicar el valor que nos resulte, ¿no? Por la fórmula mínima. ¿Ya? Entonces, estas son una serie de pasos, ya les voy a explicar en base a un ejemplo, ¿ya? Pero hay que seguir estos pasos, ¿no es cierto? Para poder determinar la fórmula mínima y la fórmula, en este caso, la fórmula verdadera. Ya, esta parte tampoco copie porque es muy extenso y es mejor ir a la práctica, ¿no? Y ahí ustedes me van a entender de una forma mejor. No es nada complicado y entonces vamos a los ejemplos. Entonces, a ver, chicos, vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Entonces, en base a este ejercicio, les voy a explicar, ¿no? Cómo podemos determinar una fórmula, en este caso mínima, y determinar una fórmula verdadera. Entonces, ejercicio número 1. Ya, copie el enunciado, el ejercicio número 1. Ya, como título, ¿no es cierto? Determinación de la fórmula empírica y fórmula verdadera. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. Vamos a resolver el primer ejercicio. Ya siguiendo los pasos anteriores. Entonces, les voy a explicar, ¿no? Ya, ahí me confirman, ¿no es cierto? Cuando ya hayan terminado de copiar el primer enunciado para proceder a explicarles la resolución de este tipo de ejercicios. Al analizar un compuesto, ¿no? Se encuentran los siguientes valores. ¿No es cierto? Miren, aquí ya me indica, ¿no? La composición porcentual de cada elemento. Entonces me dice que este compuesto, no sé qué compuesto será, pero me dice que este compuesto, ¿no es cierto? Tiene un 40% de carbono, un 6.66% de hidrógeno y un 53.33% de oxígeno. Ya, ¿qué me indica, no? ¿Qué me dice?
encontrar la fórmula verdadera si se conoce que su peso molecular es de 180 gramos. Ya, entonces, este es mi enunciado, ¿no? Este es el ejercicio que yo voy a resolver. Copio el enunciado y me confirman cuando ya haya terminado de copiar y procedo a explicarles, ¿no? Cómo se resuelven estos tipos de ejercicio. Yo todavía no copio. No se preocupe, Jesús. Copien nomás. Ya les va a dar un tiempito para que terminen de copiar el enunciado, ¿no? El enunciado, ¿cierto? Y luego procedemos a la resolución de estos ejercicios, ¿no? Recuerden que el tema de hoy, ¿no es cierto?, es la determinación de la fórmula mínima empírica y la fórmula verdadera o molecular de un compuesto, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Al analizar un compuesto se encuentran los siguientes valores. Entonces, ¿no es cierto? Para yo resolver cualquier tipo de ejercicio tengo que sacar mis datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos nuevamente. A ver, saquemos los datos. ¿Qué datos nomás me da el ejercicio? A ver, chicos, ¿qué datos nomás me da el ejercicio? Carbono 40%, Ya me dice que... hidrógeno 40%. 6,66% y oxígeno 53,33% y el peso molecular es 180 gramos. Ya, ok. Esos son todos los datos que me da el ejercicio, ¿no? Un carbono del 40%, el hidrógeno 6,66% y de oxígeno 53,33%. De ahí también el peso molecular, ¿no? En este caso el peso molecular. Ya del compuesto me dice que es de 180 gramos. Ya, ¿cuál es mi incógnita, no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a determinar en base a este ejercicio? La fórmula verdadera, ¿no? La fórmula verdadera, en este caso es lo que yo no sé cuál será la fórmula verdadera. Ya, esos son mis datos. Ya. A ver, el primer paso, ¿no es cierto?, me indica lo siguiente. Me dice que yo debo, ¿no es cierto?, dividir estos porcentajes de cada uno de los elementos, ¿no? Me dice que yo los divida para el peso, en este caso atómico del elemento. Entonces vamos a la resolución. Ese es mi primer paso, ¿no? Resolución. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Carbono igual, ¿no es cierto? Entonces voy a dividir. Voy a colocar una línea de fracción, ¿no? Coloco una línea de fracción. Y me indica, ¿no? Me indica que yo divida, ¿no es cierto? La composición porcentual, en este caso del carbono, son 40 para su peso atómico. Entonces utilicen su tabla periódica y me van a indicar cuál es el peso atómico del carbono. Y la van a aproximar al entero inmediato, ¿no? Me busquen en su tablita cuál es el peso atómico del carbono. Y la aproxima al entero inmediato. 12,01. Ya, en este caso el entero sería el 12, ¿no? 12. ¿Ya? Igual, ¿no? Entonces voy a mi calculadora, ¿no es cierto? Y voy a digitar. Voy a dividir esa fracción. 40 dividido para 12. 3,33. Ya, 3,33. Vamos a trabajar con dos decimales. 3,33. Ya, ahora debo hacer lo mismo, ¿no? Debo hacer lo mismo con el hidrógeno y con el oxígeno. Ya, realice el mismo procedimiento.
Hidrógeno igual, ¿no es cierto? Coloco mi línea de fracción. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? Que voy a dividir el 6.66. Lo divido para el peso, ¿no es cierto? Para el peso molecular del hidrógeno. ¿Cuál es el peso, perdón, el peso atómico del hidrógeno? 1. 1,00. Ya, la próxima al entero-inmediato, ¿no? 1. Entonces resuelvo, ¿no es cierto? 6.66 dividido para 1. ¿Cuánto es igual? 6.66, ¿no? 6,66. Ya. Ahora, ¿no es cierto? Con el oxígeno. Realiza el mismo procedimiento con el oxígeno. Oxígeno igual, ¿no es cierto? Coloco mi línea de fracción. Y divido, ¿no es cierto? La composición porcentual. En este caso me dice que tengo un 53.33%, ¿no? Y lo divido para el peso molecular. Perdón, para el peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 15. No. 15.99, ¿no? Entonces, en este caso tengo que aproximarlo al entero inmediato, que en este caso sería 16. Ya, y resuelvo, ¿no? Resuelvo nuevamente, 53.33 dividido para 16. 3,30. Ya, 3,33. Ya, chicos, entonces miren, este es mi segundo paso, ¿no? Entonces vamos a colocarlos aquí como pasos para que ustedes me entiendan de mejor forma. Ya, primer paso, ¿no? Primer paso, sacamos nuestros datos. Y el segundo paso, ¿no es cierto? En el segundo paso nosotros realizamos la división, ¿no? De la composición porcentual para el peso atómico del compuesto. Ya, en mi tercer paso me indica lo siguiente, ¿no es cierto? Tercer paso me indica que yo identifique, ¿no? Identifique cuál de estos tres valores que yo obtuve al momento de dividir sea el menor. ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el menor valor? 3,33. Ya. Entonces ya Dicen, casi identifico, ¿no es no le cierto? escucho. Ya, identifico, ¿no es cierto?, cuál es el menor valor. Y me indica que nuevamente los vuelva a dividir para estos tres valores. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? 33,33, en este caso los voy a colocar así. Dividido, ¿no es cierto?, para 33,33. Igual. Ya, ¿no es cierto? El igual es 33, 1, dice. ya me da igual a 1, ¿no? Entonces ese es mi tercer paso, ¿no es cierto? Voy a realizar lo mismo. 66,66 lo divido nuevamente para 33,33. ¿Ya? Pues voy a mi 2. calculadora, ¿no es cierto? A 2. ¿Ya? Y realizo el mismo Sí, procedimiento, ¿no? Para los 2. tres números. 33,33 dividido para 3,33. Sería igual a 1, ¿no? Ahí da lo mismo a 1, dicen. Ya, ok. A ver, chicos, cuando yo realizo este tercer paso, observo lo siguiente, ¿no? Observo esta relación, mire. El carbono, ¿no es cierto? Me dice que el carbono, la relación en este caso es 1, ¿no? Para el hidrógeno, la relación es 2. Y para el oxígeno, la relación es 1. ¿Ya? Entonces, estos numeritos que yo obtuve me indican lo que es la fórmula mínima. Entonces, en aquí voy a colocar, ¿no? Voy a colocar fórmula mínima o empírica, se la conoce, ¿no? Fórmula mínima o empírica. Entonces, mi fórmula mínima empírica es la siguiente. Carbono 1, ¿no? Recuerden que en química el 1 se omite, no se escribe el 1. Hidrógeno 2 y oxígeno 1. Ya, entonces miren chicos, esta es mi fórmula mínima, ¿no? Ya obtuve mi fórmula mínima. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Hay alguna dificultad con Sí, dicen. hasta ahí? Ya.
Entonces, miren, ya pude determinar, ¿no? Ya pude determinar mi fórmula mínima. Ahora, ¿cuál es el otro paso? ¿No es cierto? El siguiente paso, el cuarto paso, vamos a hacer lo siguiente. Acá lo voy a colocar. Me dice que le dé un valor de X, ¿no? X es igual. Ya, X es igual, voy a colocar una línea de fracción. ¿No es cierto? Voy a colocar una línea de fracción. Me indica, en este caso, divida, ¿no? El peso molecular del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula mínima. Ya, ese es en este caso sería mi cuarto paso. Entonces, miren, ¿no es cierto? Me dice que le dé un valor de X y voy a dividir el peso molecular del compuesto para el peso de la fórmula mínima, para el peso molecular de la fórmula mínima. Ya. Tengo el dato del peso molecular del compuesto. Sí, ¿verdad? El ejercicio me lo da. Me dice que el peso molecular del compuesto en este caso, ¿no es cierto?, son 180 gramos. Entonces ya tengo este dato, ¿no? Tengo este dato. Son 180 gramos. ¿Ya? Y el peso de la fórmula mínima, ¿quién me indica cómo lo obtendría? El peso molecular de la fórmula mínima. A ver, chicos, ¿cómo obtendrían el peso molecular de la fórmula mínima? ¿Sí se acuerdan cálculo del peso molecular? Descomponiendo la fórmula. Muy bien, ¿no es cierto? Aquí tengo mi fórmula mínima, tengo que descomponer, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Carbono es igual, ¿no es cierto? ¿Qué multiplicaba? ¿Recuerdan qué multiplicaba? Para calcular el peso molecular, en este caso de la fórmula, de cualquier fórmula. La cantidad de átomos, O ¿no? sea, el número 1, que es del carbono. Ajá. ¿ya? Por el peso atómico, ¿no es Sí. cierto? En este caso, el peso atómico del carbono es 12,01. 12,01. En este caso, gramos, ¿no? 12,01 gramos. Esto es igual, ¿no es cierto?, a 12,01 gramos. ¿Ya? Ahora del hidrógeno, ¿no? Hago lo mismo con el hidrógeno. ¿Cuánto tengo que multiplicar? 2 por Muy bien. 1,00. 2 por 1,00 gramos. Esto es igual, ¿no es cierto?, a 2,0 gramos. Y por último me hace falta del oxígeno, ¿no? El oxígeno es igual. ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor? 15,99. Ya, 1, ¿no es cierto?, un átomo por 15,99 gramos. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, me da el mismo valor, 15,99 gramos. Ya que tenía que hacer después, ¿qué me indica? Sumar todo y da 30. Ya tengo que sumar, ¿no? Tengo que sumar los tres valores. ¿Cierto? Tengo que sumar los tres valores. Y me dio 30, ¿no? 30 gramos, en este caso de
SH2O, ¿no? De la fórmula mínima. 30 gramos de la fórmula mínima. Ya no es cierto, entonces ya sé el valor, ¿no? Ya sé el peso molecular de la fórmula mínima. Me indica que son 30 gramos. Entonces ya tengo el dato, ¿no? Entonces lo coloco en esta parte, ¿no es cierto? Y resuelvo, ¿no es cierto? Resuelvo el ejercicio. 180 dividido para 30. 6. A 6. ¿Ya? Este numerito que yo obtuve, ¿no? Este numerito que yo obtuve, ¿no es cierto? Este valor de 6. Tengo que hacer lo siguiente. Lo voy a multiplicar por la fórmula mínima. Entonces, como último paso, ¿no? Realizo esta multiplicación. El quinto paso. Quinto paso, ¿no? Entonces voy a multiplicar, ¿no? Multiplico. Ya. Lo voy a colocar entre paréntesis para aplicar una propiedad distributiva para que usted me pueda entender. CH2. ¿No es cierto? Ya. Por 6. Lo voy a colocar así, por 6. Esto va a ser igual, ¿no? Entonces aplico la propiedad distributiva, ¿no? Ya en este caso, ¿no es cierto? Mi fórmula mínima yo tengo 1. Lo multiplico por 6, no sé, ¿no es cierto? Sería 6. Ahora el hidrógeno, ¿no es cierto? En mi fórmula mínima tengo 2 átomos, ¿no? Lo multiplico por 6, serían 12. Ahora con el oxígeno, ¿no? En mi fórmula mínima me indica que solo tengo un solo átomo, lo multiplico por 6. O 6. ¿Ah? Y este valor que yo obtuve, ¿no? Esta fórmula que yo obtuve, esta es la fórmula verdadera. Entonces el compuesto, miren, ¿no? En este caso es la fórmula de la glucosa, ¿no es cierto? C6H12O6. Ya, esta es mi fórmula verdadera. Así es como yo determino, ¿no? Determino la fórmula verdadera. Ya no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. O sea, dicen que de todo este proceso nos debe de salir carbono 6H1206. Ya, ajá. Ya, ¿no es cierto? Nuestro tema de clase del día de hoy es determinar la fórmula mínima y la fórmula verdadera. Ya, entonces miren, ¿no? En esta parte, ¿no es cierto? En la parte superior nosotros determinamos nuestra fórmula mínima. Y en la parte inferior nosotros determinamos cuál es la fórmula verdadera. Entonces tenemos que seguir todo este paso, ¿no? Todos estos pasos que yo les había colocado. Ya, entonces, ya, copia nomás, copia el ejercicio, ya les explico nuevamente con otro ejercicio y luego resuelven, ¿ya? Porque nos queda un minuto. Termine de copiar y luego resuelvo otro ejercicio. Vamos siguiendo los pasos. Dígame, explíqueme esto de la fórmula mínima. Es que Ya no lo copié, entendí. dice. Ya vuelvo a explicar nuevamente lo de la fórmula mínima en el otro ejercicio. Dicen, a mí todavía me... Gracias. Ya, entonces termine nomás, termine de copiar, ¿no es cierto? Se termina la reunión y nos volvemos a conectar. Ya nos queda un minuto. Luego procedemos a otro ejercicio y vamos nuevamente siguiendo, ¿no? Los pasos.